¿Cómo estás, Cubes? Muy bien, ¿vos? Hoy vamos a visitar a John Frusciante porque la verdad es que, como todos saben, acaba de salir un disco de ellos y ni bien escuché el primer corte me vino esa sensación de la música que escuchaba en la adolescencia, en la juventud, y al toque ni bien lo escuché dije, el fuzz de Frusciante. Como que en esta época, si bien se usa en algunas bandas, no sé, ni hablar de Jack White, en algunas de esas vintajeras modernas que hay, es una declaración de principios, ¿no? Escuchar un fuzz entre tantas cosas. No somos tan cabeza de termo que si la música no tiene guitarra no nos gusta, eso no, aunque somos un canal de guitarra, a mí me gusta música hecha con cualquier cosa, pero ni bien lo escuché dije, claro, al chabón le gusta este audio, ¿no? Y particularmente cuando entra el solo, ya me enamoró que alguien haga un solo con un fuzz. Y no sé por qué dije, claro, hay que hablar de esto, que el tipo, como muchas de las veces, en un porcentaje muy alto, tiene una estrofa muy limpia y cuando va a la parte en la que generalmente uno pisaría una distorsión, un overdrive, él pisa un fuzz, ¿no? Muchas de las veces, después hay otros casos en los que no. Pero me gusta eso de analizar qué fuzzes usa, qué nos otorga el fuzz. Si vos, Cube, vas a agregar alguna mística. Intentaré. Es un tipo que sin duda lo usa, porque la verdad es que los fuzzes que usan, ninguno es muy extraño, no es de los fundamentalistas de las cosas, de hecho lo ves que se mueven, pero sí la manera, el contexto, es lo que decías vos, para mí la limpieza y el tipo de producción en el que aparece ese fuzz es como lo interesante. No sé, cuando escuchás Smashing Pumpkins, por ahí es todo un contexto, fuzzero. O cuando escuchás a Jack White, lo usa en un contexto que está todo más prendido fuego. Acá creo que lo que sorprende muchas veces es el lugar en el que está colocado. Si estás de acuerdo, vamos a tomar la guitarra y damos algunos ejemplos. Dale. Si no estás de acuerdo, lo terminamos acá. Lo primero a destacar es que está un semitono abajo el tema. Y esto que hablábamos, nosotros mediante el uso de software de la NASA vamos a ponernos en un contexto. No es la idea clonar los audios, sino que entiendan lo que es un fuzz y el grano que aporta, ¿no? Vamos a usar un Marshall Jubilee. ¿Se pronuncia, Cube? ¿Qué decís? Exactamente. Jubilee. Vamos a usar un Marshall como el de él. Entonces, lo que hay que entender es que acá justo en el programa tiene uno de los chorus que usa él, ese Cube que parece como un plato volador, uno, ¿no? Sí, el que es gigante. Es el primero que sacó vos. CE1. Sí. Él ahora está usando, se lo ha visto con una pedalera chiquita en un programa de tele, donde está este chorus mágico, y tiene un fuzz que es de MXR, que es el Badass, ¿no? Variac Fuzz. La verdad que no lo he probado, pero básicamente vamos a intentar reproducir el grano de ese fuzz. Van a ver que no es necesario tener exactamente las mismas cosas, pero sí para darle un contexto. Entonces, la principal característica es que el parte del equipo no es un sonido crunch ni siquiera, es un sonido limpio. El equipo no está saturando, ninguna etapa del equipo se ve violentada, ¿no? Él empieza tocando un arpegio. Un arpegio muy chiquito, entonces viene la estrofa, no importa, no vamos a hablar de la armonía. Si empieza con este audio muy chiquitín, ven que no hay nada, salvo que vos le des muy fuerte, no rompe de ninguna manera, no es un sonido crunch como podemos ver en otros guitarristas. Entonces, cuando él va a pasar al fuzz, en este tema en particular, en lo que sería el estribillo, no notamos una suba importante de ganancia, pero sí empezamos a escuchar el grano este del que hablábamos, ¿no? Esa pequeña rotura que es inconfundible de un fuzz. Acá vamos a usar un fuzz face, que como ven tiene muy poquita ganancia, le pusimos, y pasa de esto, ¿no? De la estrofa. El tema viene en menor, pasa a mayor, simplemente para decir eso. Y cuando va al estribo, parece que no apagara la modulación. En vivo vemos que no la apaga, sigue sonando. Y en el disco detecto que es leve el chorus que hay, pero queda como prendido. Entonces, cuando vamos al estribo, bien, lo importante acá es detectar esto.
Que si nosotros lo comparáramos con un sonido distorsionado, no sé cómo pasarlo a palabras, pero uno siente como una rotura más artesanal, ¿no? Como que hay una cosa que hace atrás. Es lo lindo del efecto, ¿no? Y fíjense que en el estribo es casi imperceptible, ¿no? La diferencia de ganancia. Cuando vamos al solo, él en vivo lo hace con el Choru, yo en el estudio no noto eso. Cuando vamos al solo, ya desde la entrada el chabón hace... Y pasa algo también cuando estás con la posición del micrófono del mango, que los equipos generalmente cuando están fuseados y graves, el equipo hace como un... ¿no? Hay un ahogamiento que por ahí si estás con la posición del puente no te pasa eso. Entonces se nota ya desde que antes de entrar al solo que hace esto... Y este efecto, después quizás Cube tenga una explicación más científica, su audio se despierta cuando la mano derecha lo envía más señal, ¿no? Porque si yo tocara esto... ¿Viste? Frusciante se lo ve que es un tipo sacudidor de mano derecha. Entonces, el mismo efecto, con la misma configuración, si yo toco esto despacio... Uno dice, bueno, parece más un overdrive, ¿no? O sea, no, pero cuando vos haces esto, se despierta, ¿ves que se despierta el monstruo ese que hay de atrás? La mano derecha del chabón despierta ese audio que tanto nos gusta del fuzz, ¿no? Él solo sigue, no es necesario que veamos. A veces deja sonando, estira y deja sonando otra cuerda. Otra cosa que hace él mucho es tirar las cuerdas graves, digamos. La frase siguiente es esta, ¿no? Si vos tocas las notas de a una... No pasa lo mismo que haces esto. ¿Viste? Cuando quedan sonando, se empieza a armar ese... Es como una distorsión, pero con más carácter, digamos. Se nota, vos prendés el fuzz y sabés que va a pasar esto. No es que va a estar limpia, ¿viste? Es un efecto que se va a notar, ¿no? Si lo ponés para que esté ahí. Se puede usar, obviamente, de mil maneras, pero hoy estamos viendo una... Ni siquiera es un super fuzz a lo Fuzz Factory que se está destruyendo todo, ni un nivel de ganancia satánico... Pero uno ya siente. Y pasa algo en las estiradas. Lo mismo. Si vos tocas esto, si vos tocas despacio, pasa una cosa. Pero si tocas así... Cuando se empiezan a juntar las cuerdas, que queda la resonancia, eso también aporta mucho al batido ese fusero. Y después ya le agrega como una modulación. No lo hacía muy a menudo esto de pegarse tanto a la armonía, ¿no? Pasa por sol mayor y después a mi mayor. Entonces usa una especie de arpegio. Aunque esté haciendo un arpegio, nosotros sentimos cada nota como pulsada fuerte. Es lo que digo, es como si la mano derecha fuera una compuerta natural que está realmente decidiendo cuánto efecto quiere, ¿no? Leí una cosa muy buena que dijo él que está en el podcast, que se los recomiendo, que de Rick Rubin, donde hablan de cómo grabaron el disco. Y él dice que siempre le gustó Jeff Beck y Kurt Cobain, ¿no? Habla de blueseros de los 50, 40, pero dice que se inspiró mucho en el control del instrumento que tiene Jeff Beck, que controla todos los parámetros y es un virtuoso, ¿no? Un tipo muy expresivo. Y la destrucción que tiene Kurt Cobain en su audio, que si bien no usaba fuzz, pero era un tipo que le gustaba el quilombo. Entonces, es verdad que el tipo tiene esos dos mundos, porque es un tipo muy sensible, muy técnico para tocar, aunque no parece bruto,
Pero es un chabón, este solo en particular está muy bien hecho. Hoy no estamos analizando en sí el solo, algunas cosas nomás, pero quiero decir, hay un control grosso con un audio rotoso, ¿no? Entonces es como la convivencia de esos dos universos donde el tipo está tocando un solo muy bien hecho que se está moviendo. Por ejemplo, cuando va re, él toca el arpegio de re. Quiero decir, está al tanto de lo que está pasando en la vuelta de la canción. Eso que les mostraba de cuando pasa de sol a mi, que toca los arpegios. Está controlando, ni hablar de lo efectivo que es para estirar, ¿no? Es muy raro verlo pifiar una estirada. Se estira un tono o estira medio. O acá. Entonces es el solo que está buenísimo, pero con este audio de Rotin, que para mí es lo que le da el carácter. Me encanta, qué sé yo. Yo lo escuché y dije, claro, es frustrante, ¿no? Volvió. Podemos, si querés, Kubek, no sé si querés tirar algunos lineamientos básicos del funcionamiento de este efecto o algo que nos pueda servir. Si querés podemos ir un poco por la línea de lo que describías, de cómo la mano derecha tiene tanto que ver con la cantidad de ganancia del efecto. En principio, por lo que vi, no encontré planos ni nada de exactamente este pedal que estoy usando porque es muy nuevo, pero en la descripción de la marca lo que cuentan es que es un Fuzz Face o un Fuzz Vintage, dicen, de silicio, con transistores, deben ser transistores de bastante alta ganancia si son nuevos, y tiene un control de tono que básicamente es un filtro paso bajo, o sea que quita agudos, y el chiste ese del Variac que lo que hace es permitir bajar mucho el voltaje con el que trabaja el pedal o subirlo hasta 15 volts. En general existía durante mucho tiempo ese chiste de que viste que la batería gastada en el Fuzz, que en vez de 9 trabajaba en 6, y están esas cosas, esos mitos Eric Johnsonianos de... En 6,7 es donde a mí me gusta. Bueno, acá lo que logran con ese Fuzz es, cuando vos bajes voltaje, lo que vas a hacer es bajar umbral en el pedal. O sea, lo que haces es que distorsione antes. Y cuando subas hasta los 15 volts, lo que haces es lograr cada vez más umbral y que el pedal sea mucho más limpio y un poco más abierto. Esta es un poco la descripción de lo que hace el pedal, sin tener claro la cantidad de transistores y eso. Pero por lo que veo, debe ser muy basado en un Fuzz Face. El Fuzz Face tiene dos etapas de ganancia, tiene dos transistores. Bueno, hablábamos que son de silicio. En general, si fuese de germanio sería un poco más limpio, porque en general son transistores con un poco menos de ganancia, los de silicio con un poco más. Lo que pasa a partir de acá es que vos entrás con tu señal a un transistor, esa señal se va a amplificar, pasar a otro y terminar y ninguno de los dos transistores va a tener la capacidad de amplificar limpiamente tu señal. Los dos van a ir haciendo pelota todo a medida que más traten de amplificar. Si vos entregás, lo que va a pasar es que cada transistor va a empezar a fallar antes, o va a empezar a fallar con esa cantidad de información que está tratando de procesar y no tiene la capacidad, y se lo va a derivar al otro y el otro va a hacer exactamente lo mismo. Por eso está esa cuestión de la dinámica. También pasa que uno setea un Fuzz alto, y si baja el volumen o toca muy despacio, lo limpia un montón, porque pasa lo mismo. Están seteados en un lugar de excitación, pero si vos le quitas información y data, el transistor no va a destruir de esa manera. Claro. Por eso es un pedal que es tan de la mano derecha. En este caso, que es un descendiente el pedal de un Fuzz Face, si nos vamos a la concepción de otro de los preferidos de Fruciantes, que es el Big Muff, no sucede esto, porque el Big Muff es un pedal con otra cantidad de transistores, con otra cantidad de ganancia, y lo que pasa es que ya empieza prendidísimo fuego. Claro. Entonces, al estar en una etapa tan alta de distorsión y de excitación de esos transistores, el matiz que vos trates de generar con tu mano va a existir, pero va a ser mucho más leve. En general, con un Fuzz Face puesto en ganancia al 75-80%, vas a poder limpiarlo a cero. Con un Big Muff a la mitad no lo limpiás, pero ni que le pongas, no sé, es imposible, ya está todo prendido fuego. Claro. Porque pasa una cosa que es lo que hiciste vos. Uno después no tiene el mismo pedal que el tipo para el momento. Y no es necesario, porque la verdad es que en los fuses hay 3-4 familias principales y con eso te encontrás. Va a tener que ver mucho con tu mano y con la dinámica, que logres esa textura. Con un Big Muff es mucho más fácil que todos nos parezcamos, por ejemplo. Porque es un pedal que va a lograr un audio más del pedal al final. Bien. Con un Fuzz Face es mucho más difícil que todos nos parezcamos. Y otro agente clave en el audio ese de Fuzz es, como decías vos, el equipo que usa. Claro. Si nosotros usamos un equipo chiquito o un equipo que ya está excitado, que ya está cerca del quiebre de su umbral, no solo aparece el Fuzz, sino que aparece un poco el color de la distorsión del equipo.
Y cuando usamos un equipo con tanto umbral, tan limpio, con tanto volumen, con tanto margen, lo que pasa es que el fuzz, vamos a escuchar siempre el fuzz en su destrucción, en su forma de deformarse natural. No se va a sumar a eso. A esa onda cuadrada que genera el fuzz no se va a hacer una cosa más senoidal por lo que genera la válvula. Va a mantenerse ese carácter natural. Entendiendo esos conceptos, medio que uno puede sacar con qué fuzz va a sentirse mejor y con qué fuzz va a lograr mejor el audio de Fruciante en determinadas épocas. Van a escuchar en el resto del disco de Unlimited Love, van a escuchar que cuando va a los estribillos, siempre la mayoría de los temas hay fuzz. Entonces, en temas como The Great Apes, ¿no? She's a Lover, These Are the Ways, no sé, por ejemplo en The Heavy Wing se descontrola, lo usa como una cosa destructiva, pero en otros usa como frases, toca como arpegios con fuzz, y en ese contexto, viste que los Chili Peppers hay mucho oxígeno, porque es bajo batería, puede haber algún piano en algún tema o algún colchón de algo, pero básicamente es una banda que se escucha lo que están tocando, ¿no? Y cuando el tipo viene de estos contextos muy tranquilos al fuzz, es una forma de darle personalidad a lo que está pasando, porque no es la cosa nirvanera del audio de, no sé, en Smell Like Teen Spirit, pasar a esa distorsión gigante. Acá se nota la distorsión grande, pero más el quilombo ese. Otro ejemplo es en Danny California. Están los tracks de guitarra sueltos y uno escucha esto, ¿no? Cuando arranca la canción en el verso, en la estrofa, un sonido muy limpio también esto, ¿no? ¿Sí? Es un equipo muy limpio, pero él toca fuerte. No necesariamente tiene que estar cagado a palos, pero hay un carácter en esto. Cuando pasa el estribo, empezamos a sentir esto. En este caso seleccioné otro fuzz, ¿no? Dice Fuzz One, no sé a cuál obedece. Antes veníamos con el Fuzz Face, que acá es Fuzz Age. Se ve que no quieren poner la teca con el FIFA. Cuando yo era chico, que había uno que era Aegio Mardona. Hay un bardo de derechos ahí, ¿no? Escuchen esto. Es hermoso. Este homenaje que hace como a Purple Haze, ¿no? Todo esto, cuando toca de dos notas, o cuando viene acá, ¿sienten eso? Es uno de esos guitarristas que no toca solo la cuerda que va a tocar, ¿no? Porque hay... el chabón tira y mutea con la izquierda. No es que está tocando buscando nota por nota, no sacude. En este caso hay un puntito más de ganancia que en el anterior, por eso quería mostrarlo. Y el paso siempre o muchas veces de la nada al fuzz grosso, ¿no? En el primer tema veíamos que la entrada del fuzz es más leve, ¿no? Menos ganancia. Y otra cosa que lógicamente podés hacer, más en el mundo virtual donde no tenés que comprar nada, es stackearlos, ¿no? Esta cosa que aprendí con el programa, sumar, porque si a esto le agregás un overdrive en algún lugar de la cadena, si estás en vivo y tenés un solo fuzz y querés pasar a más ganancia, vos agregás, ¿no? Un overdrive o una distorsión, lo que quieras, y vas a lograr más, no necesariamente más volumen, porque ya hay el equipo tampoco es que sigue subiendo hasta el infinito, pero vas a notar en la mano más sustain, que es a donde vamos a ir ahora, como último ejemplo, y vas a notar que el orden en el que pongas las cosas va a alterar infinitamente el resultado, ¿no? Entonces, probemos
cosas y veamos, bueno, sumo estos 2 fuses o este me da tal grano, van a ver que, aunque es poca la diferencia, este es uno, este es otro. ¿Sí? Se nota como más o menos compresión. Probalo. Y cuando sumás, y hasta podés invertir esto. Si sumás 2 al palo, se va a ahogar el equipo, le está entrando mucha sustancia. Y por último, otra cosa que lo he visto ya desde los finales de los 90, esta cosa donde, por ejemplo, en Scar Tissue, son todos nombres que no sé pronunciar, ustedes entenderán de lo que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, que en el estudio, la versión de estudio tiene como unos solos de slide, acá en vivo siempre se ceba y le manda fuzz, pero picante, ¿no? Como para lograr ese sustain. El tema está en otro tema muy tranqui. Y cuando va al solo, vamos a probar un fuzz de esto con sustain eterno, ¿no? El chabón se cuelga. Parece como un violín o un Evo, ¿no? Como que usa eso. Es un tipo bastante económico, salvo cuando se controlan los solos, pero porque tiene esta ganancia también tan... y este sustain tan grande. ¿Viste que se nota el puazo? Yo lo muestro como otro uso que le da, como más de dejar las notas sonando y economizar notas, que haya como un sustain infinito, ¿no? En otra de sus aproximaciones al fuzz. Hoy no nos metemos con aprender ni en la armonía ni los solos, son simplemente ejemplos, pero me parece que es un efecto que hace que uno... Hay muchos temas más, ¿eh? En Stadium Arcadium hay toneladas de fuzz, en este disco casi todos los temas tienen un fuzz, y es lo que digo, puede usarlo como para el momento pico de la destrucción, como un arpegio, o con mucho reverb, o con el chorus como vimos en Black Summer. Se lo ha visto con muchos fuses. Hay uno de voz, ¿no? Sí, el FZ3S. Como que uno ve la cajita de voz y no la asocia con un fuzz, pero está buenísimo ese. Y de hecho hace poco sacaron una versión ellos de Tone Bender también. Hay uno que se llama Fuzzrite, de Most Right. Ese en su concepción es muy parecido a un Fuzz-Face. De nuevo, es uno de 2 transistores. Claro. Big Muff también usa el Pi, ese que pinta más ruso, tipo tanque militar, ¿no? Verde oscuro. Ahí lo que pasa es que cuando cambias del origen en los Big Muff, muchas veces lo que pasa es que los Yankees tienen transistores de un poco más de ganancia y tienen como un corte de graves y tienen como más frecuencias altas. Entonces, unos se escuchan más graves y tienen en esa cantidad de distorsión inmensa que tienen un poquito menos. Y los Pi suelen tener un poquito más de ganancia y ser un poquito más agudos. Son esquemas similares, es el mismo circuito, pero en la variación de un par de capacitores y los transistores cambia un poco el audio. Ya te digo, es una cuestión de elección estética, igual uno u otro. Claro. Y también perilleando un toque conseguís con cualquiera de los dos el audio del otro. No son opuestos. Es más importante lo que pasa en las manos para el tipo que el fuzz que use, que los cambia todo el tiempo. Ahora está con este, pero uno lo escucha y decís, es frustrante con un fuzz. No es, este es el Z4, ¿no? El tipo. Totalmente. Básicamente el rol es el mismo y tendría que venir un perito para decir, este es este. Insisto, prueben, está buenísimo probarlos, variarlos de lugar, usar el grano de uno. Viste que está como esa cosa que en el Fuzz Factory o se habla mucho del velcro. En un Big Muff que tiene un sustain gigante es mucho más difícil de lograr, no significa que es imposible. En un Fuzz-Face o algunos que tienen menos ganancia es mucho más fácil lograr ese sonido. Es imposible que suceda 2 veces de la misma manera, pero sí es más fácil de encontrar ese decay que se va desarmando, antinatural de alguna manera. Claro. Y bueno, y prueben, dependiendo, insisto, de la posición que usen de los micrófonos, se va a portar diferente. Básicamente era ver cómo este pibe usa las cosas y bueno, ni hablar de que aquí somos fans, más allá de las canciones que podría tocar con una baguette
enchufa a un Fender y sonaría igual porque es él, ¿no? Las canciones ya, la obra es increíble, entonces él es como muy económico y está bien que ese rol es como una distorsión, como decimos, con más carácter y cumple el rol de la distorsión, pero además le agrega ese grano que no sé, ojalá hubiera más palabras para hablar de audio, pero ese carácter, ¿no?, que tiene. Querido, gracias por todo, me voy a Gracias a ti. Nos vemos la próxima.